Una tarde, Buda estaba sentado y rodeado de una gran multitud de seguidores. Todos esperando a que el Buda diera algún discurso, pero él se sentó y no decía ni una sola palabra. Se sentó e inició su práctica del Prajñaparamita para entrar en Samadhi, profunda meditación. Se dice que el Buda, después de varias horas en silencio, abrió sus ojos y vio a su discípulo, Sariputra, y Sariputra le preguntó: «Amado y venerable maestro, ¿cómo un buscador debe disciplinarse para practicar la profunda Prajñaparamita?» El Buda le contestó: «Oh Sariputra, aquel que desee practicar la profunda Prajñaparamita debe ver de este modo. Ver que los 5 skandhas son vacíos por naturaleza. La forma es vacío, y el vacío también es la forma. La vacuidad no es otra que la forma no es otra que la vacuidad. De la misma manera, las sensaciones, las percepciones, las formaciones y la consciencia son vacuidad. Así pues, Sariputra, todos los dharmas son vacuidad, vacío. No hay características, no hay nacimiento ni muerte. No existen ni la impureza ni la pureza. No hay disminución ni aumento. Por lo tanto, Sariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones, ni consciencia. No hay vista, ni oído, ni olfato, ni gusto, ni tacto, ni mente. No hay apariencias, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni dharmas. No hay dhatu de la vista, ni de ningún otro sentido y tampoco de la mente, ni dhatu de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni ausencia de la ignorancia, ni tampoco vejez y muerte, ni fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen del sufrimiento, ni cese del sufrimiento. Ni camino, ni sabiduría, ni logros ni no logros. Por lo tanto, Sariputra, como los Budas, no tienen logros, se mantienen por medio de la Prajñaparamita. Como no hay oscurecimientos de la mente, no hay temor. Trascienden la falsedad y alcanzan el nirvana final. Todos los Budas de los 3 tiempos, por medio de la Prajñaparamita, despiertan completamente a la insuperable y verdadera iluminación definitiva. Así, el gran mantra de la Prajñaparamita, mantra del conocimiento trascendental, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que alivia todo sufrimiento, debe conocerse como la verdad, ya que no hay engaño. El mantra de la Prajñaparamita dice así: Tadyata, Om-Nate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Soa. Más allá, ido más allá. Desvelado por completo, despierto, que así sea. Al decir esto, el bienaventurado Sariputra, y toda aquella gente, se regocijaron y alabaron las palabras del Buda. Así fue como nació el Sutra del Corazón. Buda nunca habla de la alegría, porque existe otra cosa que va más allá de la alegría. Él lo llama dicha. La dicha es algo absoluto. No es algo fisiológico, ni psicológico ni espiritual. No sabe de divisiones. Es indivisible. Es absoluta en un sentido y trascendente en otro. Buda solo emplea 2 palabras en esta frase. La primera es el placer, que incluye la felicidad. La segunda es la dicha, que incluye la alegría. La dicha significa alcanzar el núcleo más profundo de tu ser. Se encuentra en las profundidades últimas de tu ser, donde ni siquiera el ego existe, donde reina el silencio. Tú has desaparecido. En la alegría existes un poco, pero en la dicha dejas de existir. Se ha disuelto el ego. Es un estado de no ser. Buda lo llama nirvana. El nirvana significa dejar de ser, ser un vacío infinito como el cielo. Y en el momento en que eres el infinito, te inundas de estrellas e inicias una vida completamente nueva. Renaces. Buda dice: existe el placer y existe la dicha. Renuncia a lo primero para poseer lo segundo. Deja de mirar hacia afuera. Mira hacia adentro, vuélvete hacia tu interior. Empieza de buscar y registrar en tu interior, en tu subjetividad. La dicha no es un objeto que se pueda encontrar en ninguna otra parte. Es tu consciencia. Renuncia a todo lo que hasta ahora has considerado importante, significativo. Sacrifícalo todo para ese absoluto porque es lo único que te satisfará, que te llenará, que llevará la primavera a tu ser, y estallarás en miles de flores. Buda era el hijo de un gran rey. Buda lo tenía todo, y más de lo que haya tenido jamás ningún hombre. Estaba rodeado por las mujeres más hermosas del reino.
de modo que no dejó de cumplir ninguno de sus deseos. Tenía lo mejor, comida, cientos de criados, enormes jardines. Buda dijo: renuncio a todo. Aquí no he encontrado la felicidad. Voy a buscarla, iré en pos de ella, haré cuanto sea necesario para encontrar la felicidad. Y durante 6 años Buda hizo todo lo que se puede hacer. Acudió a toda clase de maestros, profesores, eruditos, sabios, santos, y en la India hay tantos que no hace falta buscar mucho. Están por todas partes. Si no los buscas tú, te buscarán ellos. Y sobre todo en la época de Buda estaban en la cresta de la ola. Pero tras 6 años de tremendos esfuerzos, de penurias, ayunos y posturas de yoga, no había ocurrido nada. Y un día, el Nirvana es un río pequeño, sin mucha profundidad. Buda estaba ayunando, sometiéndose a toda clase de penurias y tormentos, y estaba tan débil que cuando fue a bañarse al río no pudo atravesarlo. Casi se muere ahogado. El Nirvana es pequeño, pero Buda estaba tan débil que solo gracias a que se aferró a la raíz de un árbol que colgaba junto a la orilla logró mantenerse en pie, si no, el río lo habría arrastrado. Aferrado a la raíz se le ocurrió una idea. Esos sabios dicen que la existencia es como un océano. Si la existencia es un océano, lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque si no puedo cruzar este riachuelo, el Nirvana, ¿cómo voy a cruzar el océano de la existencia? He estado perdiendo el tiempo con todo lo que he hecho, he malgastado mi vida, mi energía, mi cuerpo. Logró salir del río y, olvidándose de todos los esfuerzos, se sentó bajo el árbol Bodhi. Aquella noche, había luna llena, durmió bien por primera vez desde hacía 6 años, porque no había nada que hacer, ningún sitio al que ir al día siguiente. No tenía que practicar nada, que ejercitar nada, al día siguiente ni siquiera tenía que levantarse temprano, antes del amanecer. Podía dormir cuanto quisiera. Por primera vez se sintió libre de tanto esforzarse, de buscar, de indagar. Por supuesto, durmió como nunca, relajado, y por la mañana, al abrir los ojos, empezaba a desaparecer la última estrella. Se cuenta que con la última estrella también desapareció Buda. Toda una noche de descanso, de paz, sin futuro, sin metas, sin nada que hacer, había dejado de ser una seta y se convirtió en Buda. Tumbado, sin prisas ni siquiera para levantarse, comprendió que aquellos 6 años parecían una pesadilla. Pero ya había pasado. La estrella desapareció, y desapareció Siddhartha. Esa fue la experiencia de la dicha, de la verdad, de la trascendencia, de todo lo que llevas tanto tiempo buscando pero no has encontrado porque has estado buscando. Ni siquiera los budistas han llegado a comprender la importancia de esta historia. Es lo más significativo de la vida de Buda. Nada puede compararse con esta historia. Pero a lo mejor os sorprende, yo no soy budista y no estoy de acuerdo con Buda en miles de cosas, pero soy la primera persona que se ha fijado en esta historia durante 25 siglos, que se ha centrado en esta historia, porque fue cuando se produjo el despertar de Buda. Pero los sacerdotes y los monjes budistas ni siquiera pueden contar esta historia, porque si lo hacen, ¿para qué sirven ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué ejercicios? ¿Qué oraciones? Naturalmente, si cuentas que eso fue lo que le ocurrió a Buda cuando se dejó de estupideces religiosas, la gente se preguntará: entonces, ¿por qué nos enseñáis esas estupideces de la religión? ¿Para que un día de estos pasemos de ellas? ¿Y si al final tenemos que pasar de ellas, para qué empezar? Resultaría difícil convencer a los sacerdotes. Su negocio, su profesión se irían al garete. La dicha también nos llega así. La verdad también nos llega así, exactamente igual. Solo tienes que sentarte, sin hacer nada, esperando, no a Godot, sino simplemente esperando. Nada en concreto, sino simplemente esperando, en un estado de espera, y sucede. Y ese acontecimiento se llama felicidad. Buda intentó todo lo que le dijeron. Si alguien le decía, haz hatha yoga, se hacía yogi del yoga físico. Hacía las posturas del yoga, forzándolas hasta el extremo. No consiguió nada. Puedes mejorar tu cuerpo con el hatha yoga, pero no conseguirás ser feliz. Un cuerpo mejor, más sano, no significa gran cosa. Con más energía dispondrás de más energía para ser infeliz, y serás infeliz. ¿Qué harás con eso? Harás lo que puedas. Si tienes más dinero, ¿qué harás con él? Harás lo que puedas, y si un poco de dinero te hace infeliz, más dinero te hará aún más infeliz. Es una simple cuestión de aritmética. Buda dejó el yoga. Acudió a otros maestros, a los yogis raya, que no enseñan posturas corporales sino mantras, cánticos, meditaciones.
también lo hizo, y no consiguió nada. Estaba buscando de verdad. Cuando buscas de verdad nada puede ayudarte. No hay remedio. Los mediocres se paran a medio camino. En realidad no buscan. Quien busca de verdad es el que va hasta el final mismo de la búsqueda y llega a la conclusión de que toda búsqueda carece de sentido. La búsqueda misma es una forma de deseo. Buda lo reconoció un día. Había abandonado su palacio, todas sus posesiones materiales, y un día, tras 6 años de búsqueda espiritual, lo dejó todo. Ya había dejado la búsqueda material, y entonces dejó la búsqueda espiritual. Antes había dejado este mundo. Después también dejó el otro mundo. Se había liberado por completo del deseo, y ocurrió en ese mismo momento. En aquel mismo momento recibió la bendición. Sin deseo, sin esperanza, una vez abandonado todo, Siddhartha Gautama se transformó en Buda. Siempre había estado allí, pero él estaba buscando por otros lados. Estaba allí, dentro, fuera, como está hecho el universo. Es dichoso, es verdadero, es divino. En el Tíbet se cuenta una hermosa historia sobre Marpa. Quizá no sea real, pero sí tremendamente significativa. No me importan demasiado los hechos. Me interesan la trascendencia y la verdad, algo completamente distinto. Marpa oyó hablar de un maestro. Estaba buscando y fue a ver al maestro, se abandonó a él, le entregó toda su confianza. Le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? El maestro contestó: una vez que te abandones a mí, no tendrás que hacer nada. Solo creer en mí. Mi nombre es tu único mantra secreto. Siempre que te encuentres en apuros, recuerda mi nombre y todo irá bien. Marpa se arrodilló a sus pies. Y era un hombre tan sencillo que intentó algo inmediatamente: andar sobre el río. Los demás discípulos, que llevaban años con el maestro, no daban crédito a sus ojos. Estaba andando sobre el agua. Le contaron al maestro: no has entendido a ese hombre. No es un hombre corriente. Anda sobre el agua. El maestro dijo: ¿cómo? Todos salieron corriendo hacia el río, y sobre él caminaba Marpa, cantando, bailando. Cuando llegó a la orilla, el maestro le preguntó: ¿cuál es el secreto? Marpa dijo: ¿que cuál es el secreto? El mismo que tú me has revelado, tu nombre. Me acordé de ti. Dije: maestro, permíteme andar sobre el agua, y ocurrió. El maestro no se creía que su nombre lograra tal cosa. Él no podía andar sobre el agua, pero quién sabe. Nunca lo había intentado. Sin embargo, pensó que sería mejor comprobar un par de cosas más, y le dijo a Marpa: ¿puedes saltar desde ese precipicio? Lo que tú digas. Marpa subió a la montaña y se tiró por el precipicio, mientras todos esperaban en el valle, pensando que solo quedarían unos trocitos de Marpa. E incluso si encontraban algún trozo, sería un milagro. La montaña era muy alta. Pero Marpa descendió sonriente, en la postura del loto. Aterrizó bajo un árbol del valle y se sentó. Todos lo rodearon, mirándole. Ni un rasguño. El maestro exclamó: es increíble. ¿Has pronunciado mi nombre? Marpa le contestó: fue tu nombre. El maestro dijo: basta. Voy a intentarlo yo. Y al dar el primer paso en el agua se hundió. Marpa no podía creerse que el maestro se hubiera hundido. Sus discípulos saltaron al río y lograron sacarlo, medio muerto. Le extrajeron el agua de los pulmones, y sobrevivió. Marpa preguntó: ¿qué ha pasado? El maestro contestó: tienes que perdonarme. No soy maestro, sino un farsante. Pero Marpa preguntó: si eres un farsante, ¿cómo ha funcionado tu nombre? El farsante contestó: no ha funcionado mi nombre, sino tu confianza. No importa en quién confíes, es la confianza, el amor, la totalidad. Yo no confío en mí mismo, ni confío en nadie. Engaño a todos, ¿cómo podría confiar? Y siempre tengo miedo de que me engañen los demás, porque yo los engaño. Para mí es imposible confiar. Tú eres un hombre inocente y has confiado en mí. Es por tu confianza por lo que se han producido los milagros. Una vez, un hombre vino a Buda y le preguntó: el mundo está en tal aflicción, la gente está en tal miseria, ¿cómo puedes sentarte en silencio tan gozosamente? Buda le contestó: si alguien está padeciendo de fiebre alta, ¿tiene el médico que acostarse a su lado y sufrir también? ¿Tiene que contagiarse el médico por compasión y acostarse en la cama con fiebre al lado del paciente? ¿Ayudará eso al paciente? De hecho, donde antes solo había una persona enferma, ahora habrá dos. El mundo estará doblemente enfermo.
El médico no necesita estar enfermo para ayudar al paciente. El médico tiene que estar sano para ayudar al paciente. Cuanto más sano esté, mejor. Cuanto más sano esté, más ayuda podrá ofrecer. Yo no estoy en contra de trabajar para un mundo mejor en el plano material. Cualquiera que sea el trabajo que estés haciendo, luchando contra el hambre, luchando por el equilibrio ecológico, luchando en contra de la pobreza, la explotación, la opresión, luchando por la libertad, cualquiera que sea tu trabajo en el plano material, se beneficiará inmensamente si te vuelves más arraigado espiritualmente, centrado, sereno, tranquilo, calmado, porque entonces toda la calidad de tu trabajo cambiará. Entonces serás capaz de pensar de una forma más serena y te será posible actuar más graciosamente. Tu comprensión de tu propio ser interior será inmensamente útil para ayudar a los demás. Buda mendigaba, era un mendigo. Pero incluso los reyes iban a inclinarse a sus pies. Una vez ocurrió que Buda estaba pasando por un pueblo y el primer ministro del rey de esa localidad le dijo al rey: Buda está llegando, así que tendremos que recibirlo, tocar sus pies y presentarle nuestros respetos. El rey dijo: ¿pero es necesario con un mendigo? Él no es más que un mendigo, y yo soy un gran rey. ¿Por qué debería ir a presentarle mis respetos e inclinarme ante él? Si él quiere verme, puede venir y pedir una audiencia conmigo. El primer ministro, que era un hombre sabio, inmediatamente presentó su dimisión. Le dijo: si ese es el caso, no puedo seguir aquí ni un minuto más. El rey se preocupó, porque este hombre era demasiado valioso para perderlo, así que le preguntó: ¿pero por qué? El anciano dijo: esto es completamente erróneo. Puede que vos seáis un gran rey, puede que os convirtáis en emperador de toda la tierra, pero no podéis llegar a ser más grande que Buda. Él ha abandonado todos los reinos, y vos todavía estáis obsesionados con la abundancia, la riqueza, el prestigio, el poder. Él ha abandonado todo eso, no tiene nada. Solo una persona que no tiene nada puede ser elevada, porque no desea. Vos tendréis que ir a presentarle vuestros respetos. De no ser así, aceptad mi dimisión. No puedo permanecer en este lugar profano ni un solo momento. El rey tuvo que ir. Oriente era completamente diferente. Había un ambiente diferente. El ser era respetado. No se preguntaba: ¿qué has hecho? Se preguntaba: ¿qué eres? Suficiente. Si estabas en silencio, en paz, si eras amoroso, si tenías compasión, si habías florecido, era suficiente. Entonces, era deber de la sociedad ayudarte y servirte. Nadie te decía que tenías que trabajar, o que debías crear algo, que debías ser creativo. En Oriente, se ha enseñado que ser uno mismo es la más elevada creatividad, y la presencia de un hombre así era valorada. Podía entrar en silencio durante años. Mahavira estuvo en silencio durante 12 años. No hablaba, no entraba en los pueblos, no veía a nadie. Y cuando empezó a hablar, alguien le preguntó: ¿por qué no hablabas antes? Él contestó: hablar solo es valioso cuando has alcanzado el silencio. De otra forma es fútil. Y no solo fútil, además es peligroso, porque estás metiendo basura en la cabeza de los demás. Por eso, mi compromiso era que solo hablaría cuando la conversación interior se hubiera acabado por completo. Cuando la conversación interior hubiera desaparecido, y solo entonces, hablaría yo. Entonces, no es una enfermedad. Un día, Buda estaba pasando por un bosque. Era un caluroso día de verano y Buda tenía sed. Le dijo a Ananda, su discípulo principal: Ananda, regresa. Tan solo 3 o 4 millas atrás hemos pasado una pequeña corriente de agua. Tráeme un poco de agua. Toma mi escudilla de mendicante. Me siento muy cansado y tengo mucha sed. Había envejecido. Ananda regresó, pero cuando llegó al arroyo, unas carretas acababan de pasar y habían dejado el agua muy turbia. Se habían removido las hojas que había en el fondo. Ya no era posible beber esa agua. Estaba demasiado sucia. Regresó con las manos vacías, y dijo: tendrás que esperar un poco. Iré más adelante. He oído que tan solo a 2 o 3 millas de aquí hay un gran río. Traeré agua de allí. Pero Buda insistió. Dijo: regresa y trae agua del mismo arroyo. Ananda no podía entender la insistencia, pero si el maestro lo dice, el discípulo tiene que obedecer. Aún viendo lo absurdo del asunto, tener que caminar de nuevo 3, 4 millas, y sabiendo que el agua no se podía beber, fue. Cuando se iba, Buda le dijo: y no regreses si el agua todavía está sucia, simplemente siéntate en la orilla en silencio.
No hagas nada, no te metas en la corriente. Siéntate en silencio en la orilla y observa. Más tarde o más temprano, el agua volverá a estar clara. Entonces, llena la escudilla y regresa. Ananda llegó allí de nuevo. Buda tenía razón. El agua ya estaba casi clara, las hojas se habían separado, el polvo se había posado. Pero todavía no estaba absolutamente clara, así que Ananda se sentó en la orilla, simplemente observando el fluir del río. Poco a poco, se volvió cristalina. Regresó bailando. Entonces, comprendió por qué Buda era tan insistente. Había cierto mensaje en ello para él, y él comprendió el mensaje. Le dio el agua de Buda, le dio las gracias y tocó sus pies. Buda dijo: ¿Qué estás haciendo? Soy yo quien debería darte las gracias por haberme traído el agua. Ananda contestó: ahora lo comprendo. Al principio, estaba enojado. No me daba cuenta, pero estaba enojado porque era absurdo volver hasta allí. Pero ahora he comprendido el mensaje. Eso es lo que yo en realidad necesitaba en ese momento. Lo mismo ocurre con la mente. Sentado en la orilla de ese arroyuelo, me di cuenta de que me pasa lo mismo con la mente. Si salto a la corriente, volveré a ensuciarla. Si salto a la mente, se crea más ruido, empiezan a surgir, a salir a la superficie más problemas. Sentado al lado, aprendí la técnica. Ahora también me sentaré al lado de mi mente, observándola con todas sus suciedades, problemas, hojas viejas, golpes, heridas, memorias y deseos. Indiferente, me sentaré a la orilla y esperaré el momento en que todo esté claro. Y ocurre por sí solo, porque en cuanto te sientas en la orilla de tu mente, dejas de darle energía. Eso es la verdadera meditación. La meditación es el arte de la trascendencia. Buda estaba pronunciando su discurso matutino y el rey había acudido a escucharle. Estaba sentado enfrente de Buda y no paraba de mover el dedo gordo del pie. Buda dejó de hablar y miró el dedo del pie del rey. Como es natural, cuando Buda miró su dedo, el rey dejó de moverlo. Buda empezó a hablar de nuevo, y el rey empezó otra vez a mover el dedo gordo del pie. Entonces Buda le preguntó: ¿por qué haces eso? El rey respondió: solo cuando dejaste de hablar y me miraste el dedo, me di cuenta de lo que estaba haciendo. No era nada consciente de lo que hacía. Es tu dedo y no eres consciente, dijo Buda. Entonces, podrías llegar a matar a una persona sin ser consciente de ello. Y exactamente de esa manera se ha matado a gente y el homicida no ha sido consciente. Malungputra, un buscador de la verdad, acudió a Buda. Buda le preguntó: ¿qué andas buscando? Busco mi yo. Ayúdame, dijo Malungputra. Buda le pidió que prometiera hacer todo lo que se le indicara. Malungputra se echó a llorar y dijo: ¿cómo voy a prometer nada? No soy. Todavía no soy, así que ¿cómo puedo prometer? No sé lo que voy a hacer mañana. No tengo ningún yo que pueda prometer, así que no me pidas imposibles. Lo intentaré. Eso es lo máximo que puedo decir, que lo intentaré. Pero no puedo decir que haré lo que tú me digas, porque ¿quién va a hacerlo? Lo que busco es eso que puede prometer y cumplir una promesa. Todavía no lo soy. Malungputra, dijo Buda, te he pedido eso para oír esto. Si hubieras prometido, te habría rechazado. Si hubieras dicho: te prometo que lo haré, yo habría sabido que no eres un auténtico buscador de la verdad, porque un buscador debe saber que aún no es. De lo contrario, ¿qué sentido tendría buscar? Si ya eres, no hay necesidad. No eres. Y si uno puede sentir eso, el ego se evapora. Cuando la gente le preguntaba a Buda: ¿qué debemos hacer para no enfurecernos? ¿O qué debemos hacer para no ser codiciosos? ¿O qué debemos hacer para no estar tan obsesionados con el sexo o con la comida? Y su respuesta era siempre la misma: hazte consciente. Pon conciencia en tu vida. Su discípulo Ananda, que escuchaba las preguntas de todo tipo de personas, con problemas muy diferentes, y veía que la receta del médico era siempre la misma, estaba confuso. Y preguntó: ¿qué pasa contigo? Vienen con diferentes tipos de enfermedades, unos con codicia, otros con sexo, otros con comida y otros con otras cosas, pero tu receta es siempre la misma. Y Buda dijo: sus enfermedades son diferentes, porque la gente puede soñar diferentes sueños. Si dos personas se duermen, pueden tener 2000 sueños. Pero si venís a mí y me preguntáis cómo libraros de este sueño, la medicina será siempre la misma. Despierta. No va a cambiar. La receta será siempre la misma.
Podéis llamarlo conciencia, podéis llamarlo ser testigo, podéis llamarlo recordar, podéis llamarlo meditación, son diferentes nombres para la misma medicina.